¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde, bueno, como siempre vamos a estar hablando de vivienda, pero esta vez quisiera hacerlo desde una óptica mucho más completa, mucho más integral, donde veamos este gran servicio que se llama ciudad, este gran monstruo, según como nos toque vivirlo. Invitamos a un verdadero especialista, el arquitecto Roberto Aybenschutz. Arquitecto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, para platicar de todo esto, lo que estamos haciendo con las ciudades, ahora que se ha vuelto a poner de moda, se ha puesto de moda el tema urbano, ahora llega uno a los cafés y ya ve que toda la gente habla de movilidad, de espacio público, de densidad, ya es como si fuera, dirían en la moda, el urbanismo es el nuevo negro. Las cosas buenas, pues evidentemente, porque si 80% de los mexicanos vivimos en ciudades, según hace poco decía el titular de ese dato, es importante que consolidemos las ciudades. Las cosas malas es que durante muchísimas décadas se hizo un pésimo trabajo de planeación urbana. El sistema de transporte no es lo que tendría que ser para ciudades del potencial que debieran tener las nuestras. ¿Qué ha pasado con las ciudades mexicanas? Bueno, pues mucho de lo que usted está diciendo. Yo de su comentario trato de pescar aquellas cosas en las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, cuando dice que se ha hecho mal la planeación urbana. Es cierto, dependiendo de qué entendemos por planeación urbana. ¿Sí? Porque este comentario yo lo he escuchado mucho en boca de los políticos, que con eso limpian todas sus responsabilidades. Claro. Cuando llegan al puesto, lo primero que dicen es que no ha habido planeación urbana. Entonces se dedican a hacer documentos de planeación que nunca cumplen. Entonces, quienes están obligados a hacer planeación urbana son las autoridades en su máximo nivel. Si usted tiene un director de orquesta que deja de lado la partitura y se pone a improvisar, pues no es culpa del que hizo la partitura. No. Entonces, eso es lo que nos ha pasado. No es que no haya planes. Hay planes, hay algunos buenos, hay algunos regulares, hay algunos malos, pero los planes se pueden mejorar con procesos adecuados. Lo que no permite que la ciudad se desarrolle y que se adelante a los fenómenos que están sucediendo es que las autoridades operan al margen de los planes. Y en una situación de ese tipo, pues es inútil hablar de planeación y sobre todo es una gran irresponsabilidad el de echarle la culpa a la planeación cuando la planeación no está en la mente de los políticos y no es una prioridad nacional. Claro, sí, claro. Más bien tenemos que hablar de una falta de interés en la planeación que hace que se olviden de los documentos existentes y que no los actualicen. Porque la realidad es que las ciudades pues tienen un plan de desarrollo. Estará obsoleto. Todas las ciudades tienen un buen plan, un mal plan. Muchos de ellos están obsoletos. Hay algunos otros que están terminados y que no se aprueban. Claro. Que no se aprueban básicamente porque van contra los intereses de quienes tienen que tomar las decisiones. Entonces, el problema es muy complejo porque tiene que ver si, cuando hablamos de los temas territoriales, estamos hablando de intereses muy mundanos, ¿sí? de cuánto cuesta mi terreno y cuánto voy a ganar vendiéndolo, sí. y cómo le voy a entrar a este negocio y qué dice mi amigo y mi hermano y mi compadre de las posibilidades de hacer negocios. Entonces, esto es lo que está moviendo a las ciudades y después nos asustamos de que las ciudades estén llegando a situaciones de una complejidad y una imposibilidad de operación que realmente pone en peligro la continuidad de la sociedad en estas ciudades. Y hay otro tema que evidentemente por todo este problema, que la realidad es que la gente de menores ingresos cada vez ve más difícil la posibilidad de vivir en el corazón de la ciudad, porque Claro. las ciudades están encareciendo. Así es. ¿Por qué están encareciendo las ciudades? ¿Es tema de que no está actualizada la densidad para que haya alta densidad? ¿Se ha permitido especulación del suelo? ¿Por qué las ciudades se están convirtiendo en un nuevo artículo de lujo? Por la especulación del suelo, usted lo está diciendo. Es decir, el suelo en nuestra sociedad es un artículo en el comercio, un artículo más en el comercio. Y en la medida que el suelo bien localizado es escaso, el valor sube. Claro. Pero
No es un bien, como sucede con cualquier otro bien en el mercado, que se pueda competir con él. Es decir, yo no puedo hacer más suelo aquí en Polanco, porque Polanco tiene una dimensión finita. Si fuera un producto cualquiera, un coche, puedo producir muchos más coches y eso puede equilibrar el mercado. El suelo urbano es cada vez más escaso y esto hace que su valor sea cada vez más grande. Y ese valor se queda en los bolsillos de los propietarios del suelo. Y por supuesto, esto imposibilita que la gente de bajos recursos pueda acceder a un pedazo de suelo. Y provoca distorsiones porque durante los años recientes nos hemos quejado de cómo las ciudades han crecido pues fuera de toda lógica, ¿no? Hemos visto crecimientos de ciudades que en población a lo mejor crecen 30%, 20% o no crecen y sin embargo territorialmente las manchas crecen 7, 8 o hasta 10 veces. Así es. ¿Esto por qué se da? Se da, bueno, evidentemente es por esto, de que no hay suelo barato aquí y la gente se va a comprar suelo barato a donde haya y ahí hace los inmuebles y los vende. Mire, desgraciadamente se dan dos cosas. Esto de que la gente se va a comprar suelo barato solo se da en los asentamientos irregulares, que esa es una forma en que la gente puede adquirir suelo barato. Es decir, donde está prohibido, pues está prohibido porque o está muy lejos, o porque no hay servicios, o porque se inunda, o porque hay pendientes grandes, o porque, en fin, siempre hay una razón por la cual está prohibido. Y esas razones hacen que ese suelo sea barato. Entonces la gente adquiere suelo ilegalmente porque es la única forma que puede resolver su problema. El otro camino para adquirir suelo es en estos conjuntos habitacionales terribles que vemos a lo largo de todas las carreteras de 5, 10 mil, 20 mil viviendas, donde son pura vivienda, alejados de todo, sin ciudad, sin servicios, sin equipamientos, y donde la gente le venden suelo, pero con una casita pegada arriba. Es decir, gente que compre suelo al alcance de su capacidad, y la gente tiene una capacidad económica, pero es limitada. Claro. Entonces, eso no existe, no hay una oferta legal de suelo para población de recursos medios. Entonces, ¿le parece que vayamos a un corte comercial? ¿Cómo no? De regreso seguimos platicando de esta realidad que está pasando con el suelo urbano y lo que nos está pasando como consecuencia a todos los ciudadanos. 80% de los mexicanos vivimos en ciudades, hay que pensar en eso. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de vuelta platicando con el arquitecto Roberto Eibenschutz sobre los temas de planeación urbana, de regulación, porque ese sería otro tema. Estábamos hablando que el tema de planeación habría que ver si hay carencia de planeación o falta de actualización de la planeación o desinterés de quien está gobernando por seguir la planeación. así es. Pero eso nos lleva a otra parte. Una cosa es la planeación y otra la regulación. En materia de regulación, ¿qué nos dice la regulación? ¿Se puede cumplir porque lo que dicen las políticas generales, las palabras bonitas? Mire, la regulación tiene como dos niveles y está terriblemente corrompida. Entonces, la regulación es excesiva para los pequeños. El número de trámites que tiene que hacer alguien para construir una casa de 100 metros es absurdo. Absurdo, es increíble. Es decir, toma simplemente para poder finalmente incorporar la manifestación de construcción, le puede tomar 1 año y medio, 2 años de papeleos, de gente que no sabe de los trámites, que no conoce, que lo único que quiere es resolver su problema de vivienda. Y en el otro extremo, de repente nos topamos con enormes inversiones gigantescas para las cuales no hay regulación y que pasan con todos los apoyos y con todos los vistos buenos por parte de las autoridades. Claro. Entonces, en esta situación es inequitativa y es irregular y, por supuesto, donde habría que empezar es por controlar las cosas grandes. Es decir, si queremos que la planeación sea eficiente, pues lo más importante es dar los primeros hachazos generales, es decir,
cuáles son las grandes estrategias, cuáles son los grandes usos del suelo, cuáles son las orientaciones fundamentales y a partir de eso ir bajando. ¿Sí? A base de controlar 100,000 licencias al día, no controlamos el crecimiento de la ciudad. Claro, claro. Ahora, hay un tema en todos los temas urbanos son fundamentales, pero platicábamos fuera del aire que a lo mejor el primero sería ¿qué ponemos primero? Porque normalmente vemos que, sobre todo en los años recientes, que ha habido un boom inmobiliario, que buena parte de la producción inmobiliaria es vivienda, que se habla de qué está pasando con la vivienda y se nos olvida que antes que la vivienda debiera ir todo el concepto de armar ciudad. Sí, más bien yo creo que deben ir juntos. Es decir, la ciudad no se puede concebir sin vivienda y la vivienda sin ciudad es una aberración. Lamentablemente esto incluso institucionalmente en un momento dado se separó. Cuando se creó la CONAVI, totalmente independiente de Sedesol entonces, que era la normativa, bueno, se le dio prioridad a esta producción industrial masiva de vivienda, de pura vivienda, y ahí se olvidó a la ciudad y se construyeron millones de viviendas. Ahora, ya están construidas, están lejos, están mal localizadas y en buena medida se están abandonando por esa situación. La gente no puede vivir en esos lugares. Le cuesta más el transporte que lo que tiene que pagar por la vivienda. Las señoras no pueden trabajar porque ¿quién cuida a los hijos? En fin, se vuelve un problema social muy trascendente. Esto que parece una nimiedad, decir, no, es que la vivienda y la ciudad deben ser una misma cosa, deben estar integrados. Pues sí, es una cosa muy simple. Es una obviedad. Es una obviedad si se hace oportunamente y se entiende el concepto. Si nos separamos, si nos seguimos en esta dinámica que hemos construido, estamos construyendo una no ciudad y problemas sociales terribles. Ahora, en esta nueva política pública, a partir de que entró este gobierno, ha cambiado el discurso. Ahora se está hablando de una política privilegiando lo urbano y hablan de temas tan específicos como decir, vamos a ser una ciudad densa, compacta, vertical, privilegiar el espacio verde, el espacio público, privilegiar la movilidad. Pareciera que en el discurso esto está cambiando. Obviamente del discurso al hecho hay mucho trecho. Así es, y eso es lo que a mí me preocupa. El discurso está bien, el discurso está retomando cosas que se han dicho hace tiempo y que son razonables, que son sensatas. Salvo el tema de lo vertical, yo estoy de acuerdo con todo lo demás, es decir, necesitamos una ciudad densa, compacta, eficiente, que opere adecuadamente. Confundimos la densidad con la verticalidad. De acuerdo. Podemos hacer densidades muy importantes y más que suficientes para la ciudad si construimos 4 o 5 pisos. No necesitamos torres de 40 pisos de vivienda. Puede haberlas si hay interesados en ello, pero esta concepción que se ha transmitido de que la ciudad se va a convertir en puras torres de 20 pisos o de 60 pisos y que todo el mundo va a vivir ahí, no es ni correcto ni necesario. Es decir, se puede hacer densidades altas en viviendas dúplex, triplex, en 4 o 5 pisos y se pueden tener todos los equipamientos alrededor, los jardines, los espacios públicos para que sea realmente ciudad. Lo más importante en esto es tener una política real que pueda garantizar que el suelo, sobre todo el suelo baldío, se utilice para vivienda. Usted calcule solamente la población que tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México. El puro Distrito Federal estamos hablando de 8,5 millones, un poco más. El promedio de altura del Distrito Federal no llega a los 2 pisos. Usted calcule, si le pusiéramos 2 pisos más, tendríamos 4 pisos promedio, cabrían Otra ciudad. otros 8,5 millones de habitantes.
lo cual es ridículo, es decir, nunca vamos a necesitar esa cantidad. Pero lo que quiero decir es, con aumentar ligeramente la altura y ocupar los espacios baldíos que están sujetos a especulación, tendríamos más que suficiente espacio para que la ciudad tuviera condiciones mucho más adecuadas. Y podríamos evitar esta terrible dispersión que se está dando. Porque además otra cosa es que las ciudades son cosas vivas, que van cambiando. Entonces alguna zona que hace un siglo era de uso comercial, a lo mejor ya cambió su vocación y tiene que hacerse un ajuste de uso para hacerlo, no sé, a lo mejor habitacional o a lo mejor industrial. Sí. Eso también debiera pasar y debiera actualizarse el uso, ¿no? Sí. Aquí hay un tema que es importante, que tiene que ver con la accesibilidad. Vamos a poner el ejemplo de Polanco. Polanco, cuando se creó, estaba en las orillas de la ciudad. Era una zona residencial, unifamiliar, para población de altos ingresos, lotes de 500, 1000 metros cuadrados. Conforme fue creciendo la ciudad, conforme se fueron generando otras actividades, Polanco se convirtió en un lugar central. Entonces, pensar que Polanco tenga el mismo uso del suelo que tenía hace 100 años cuando se hizo la colonia, absurdo. Pues es absurdo. Vamos a un corte comercial y seguimos con esta, en verdad, muy buena plática sobre qué es lo que debiera ser el concepto urbano, el concepto de ciudad. Volvemos con ustedes. Usted, entre otras actividades, ha sido funcionario público, ha estado en todos los ámbitos de la actividad profesional, pero muy metido en la academia. Y normalmente cuando platicamos de esto, pensamos en qué debiera estar pasando con todos los temas urbanos, con las universidades, pensando en quiénes debieran, qué áreas del conocimiento debieran involucrarse e interesarse en la planeación urbana, en el urbanismo. Miren, el tema urbano es un tema horizontal. Es decir, no hay actividad humana ninguna la que se nos pueda ocurrir que pueda darse sin estar ligada al territorio. Esta complejidad de tener en un mismo espacio todas las actividades humanas, y conforme la complejidad de las actividades crece, pues también el orden de ese territorio se hace cada vez más complejo, hace que muchas disciplinas de conocimiento tengan que involucrarse con los temas urbanos. Y esto ha estado sucediendo en los últimos años y es muy interesante cómo se han multiplicado las escuelas de planeación, los posgrados, la producción de investigación, la producción editorial en estos temas. Y al mismo tiempo es interesante cómo ha crecido la separación entre lo que se discute en el ámbito académico y de las decisiones que se toman en el ámbito político. O sea, hay un desprecio muy grande a las ideas de la academia. A mí me ha tocado, no una vez, no muy frecuentemente, asistir a seminarios, a congresos convocados por funcionarios públicos o por diputados o senadores, en donde quienes convocan solo aparecen para la inauguración. Y los que discutimos sentados ahí somos los mismos que estamos en la academia y que estamos en general de acuerdo. Lo que se ha avanzado, discutido, en general estamos de acuerdo. Claro, el chiste ya no sería que platicaran entre especialistas del mismo tema, porque vaya, si eso ya es una reunión de cuates, ¿no? Hay que sacar el dominó. Lo interesante es que escuchen las otras partes, sobre todo las autoridades. Así es. Porque tristemente veíamos que el problema urbano se multiplica porque tenemos una política federal que le faltan todavía algunos dientecitos. Muchísimos. Y esa política federal un poco chimuela topa cuando nos encontramos más de 2000 municipios donde ahí es donde se juegan las batallas. Mire, tenemos en el país el 60% de la población vive en zonas metropolitanas. Y ahí se produce el 80% del Producto Interno Bruto. Ese fenómeno metropolitano no está reconocido en la Constitución. Tenemos 8 años trabajando con 3 legislaturas distintas,
con muchos avances, con las comisiones correspondientes avanzando muy bien, integrando, conciliando con todas las cosas. Ya en 3 ocasiones ha sucedido que el trabajo de las comisiones llega al pleno, donde aparentemente hay consenso total, y al final se para y se echa para atrás y van otra vez 3 o 4 años para empezar de cero. Es decir, cosas elementales en donde estamos afectando el funcionamiento general del país. Sí, claro. Sí, claro, porque como bien decía, al ser horizontal, es la disciplina de la planeación urbana tiene que ver con lo que pasa en la economía, en los mercados locales. No se puede generar competitividad en una ciudad que es ineficiente. Así es, así es. Calidad de vida, no puede haber calidad de vida en una ciudad ineficiente. Y decimos que no tenemos recursos y hay un desperdicio brutal de recursos por esa ineficiencia. Es decir, ¿cuánto cuesta el traslado de millones de gentes todos los días en estos congestionamientos de hora y media y 2 horas y 3 horas que nos toma el trasladarnos de nuestra casa al lugar de trabajo? Sí, sí. ¿Cuánto le cuesta al país? ¿Cuánto le cuesta a cada familia? ¿Cuánto nos cuesta limpiar hectáreas y hectáreas el servicio de limpia, de recoger basura, en lugar de que esto estuviera un poco más compactadito, ¿no? Fueran menos hectáreas, mejor habitadas. Y hay un tema también que no hemos tocado, sí, pero que creo que es fundamental para entender las nuevas dinámicas, la nueva moda. Y la nueva moda, que es una moda muy simpática porque se habla de los usos mixtos, como si fuera algo que se está inventando. Y se nos olvida que en las ciudades romanas eran usos mixtos. Así es, así es. Hay un ejemplo memorable de usos mixtos que lamentablemente ya lo tiramos a la basura. ¿Usted recuerda el edificio de Vladimir Caspé que estaba aquí en las Lomas a unas cuadras? Sí, claro. Bueno, es un edificio que se hizo por ahí de los años 30 o 40 del siglo pasado. En ese edificio, en el mismo edificio, había una gasolinera, había un salón de baile, había una concesionaria automotriz, había oficinas y había departamentos. En el mismo edificio hace casi 100 años. Bueno, eso es uso mixto. Claro. Eso es lo que tienen que tener las ciudades, eso es lo que hace atractivas a las ciudades. Entonces, inventamos tardíamente el zoning norteamericano, que ponía las casitas por un lado y la industria por otro lado, el comercio por otro lado, y a todo mundo suponía que tenía 2 coches y el montón de freeways para llegar. Entonces, ese concepto de ciudad lo estuvimos aplicando, le digo, tardíamente, porque ellos ya lo superaron hace mucho tiempo. Nosotros lo estuvimos aplicando hasta hace unos cuantos años. Y a la mexicana. Y a la mexicana. O sea, sin los freeways. Con menos recursos, con freeways más chiquitos, con unos costos de dispersión y, claro, de contaminación terribles. Y de calidad de vida. Porque a fin de cuentas, el sueño americano de tener la casita en el suburbio con los 2 automóviles respondía a una realidad americana. Hoy día, si vemos las ciudades más eficientes, no son Dallas que respondía a ese modelo. Por supuesto que no. La ciudad, a lo mejor, la ciudad de ciudades de Estados Unidos, a lo mejor sigue siendo Nueva York. Nueva York y San Francisco, sí, son ciudades con vida, densas, con interacción. Mixtos, la gente en la calle, planta baja para comercio, arriba puede ser oficina o vivienda. Exactamente. Que es como uno vive. Es como uno quisiera vivir. Porque las ciudades artificiales donde uno ve pura vivienda o pura oficina, es como cuando uno llega a desayunar y dices, ¿qué quieres? Un omelette de salmón. Eso no es lo que uno desayuna en casa. No, para nada. Uno quiere sus frijolitos con huevo revuelto. Pues igual en ciudad. Sí. En ciudad uno quisiera tener cerca la peluquería, cerca el restaurante, cerca todo eso. Y digo, yo no estoy en contra de que ofrezcan salmón en el desayuno, pero que también haya frijolitos y también haya huevitos revueltos, ¿no? Arquitecto Eyben Schutz, no nos alcanzaría nunca el tiempo. No. Sí. Muchas gracias por la oportunidad. Y amigos, ¿qué les puedo platicar? Una gran plática de urbanismo. Y en verdad, voltean a ver esta disciplina con toda seriedad. No es nada más una moda, es a fin de cuentas donde vivimos. Esto fue Vivienda en Verde. Muchas gracias.